El terrorismo no es algo que apareció de la nada. Desde hace mucho tiempo después de la Revolución Francesa, la palabra terrorismo ya se utilizaba para hablar de usar el miedo para controlar a la gente con fines políticos. A lo largo de los años los grupos terroristas en Europa han sido diferentes. Antes veíamos a grupos que querían cambiar todo el sistema de gobierno, a veces incluyendo matando a reyes o a presidentes. Luego surgieron grupos que luchaban por la independencia de alguna región dentro del país, como los que querían separar el País Vasco de España o Irlanda del Norte del Reino Unido. También hubo grupos que seguían ideas políticas muy extremistas, tanto de izquierda como de derecha, que ponían bombas o secuestraban a personas para lograr sus objetivos. Hoy en día, la amenaza principal viene de grupos inspirados en ideas religiosas extremas, como los que se relacionan con IKEA o ISIS. Estos grupos no solo atacan a un país, sino que planean golpes en varios lugares de Europa y del mundo, buscando así causar el mayor daño posible y el miedo. ¿Cómo afecta el terrorismo a los gobiernos desde un contexto político? El terrorismo obliga a los gobiernos a reaccionar. Cada que viene un atentado, los países tienen que revisar sus leyes para ser más duros contra los terroristas, mejorando así sus policías y sus servicios secretos, y trabajando y cooperando con los demás países para así compartir información. En Europa, esto se ve reflejado en la Unión Europea, debido a que los países tienen que dejar de lado sus diferencias para cooperar más en temas de seguridad, controlando mejor las fronteras y siguiendo el rastro de dinero que podría utilizarse para financiar estos ataques. El terrorismo ha puesto a prueba la unidad de Europa y ha generado debates muy importantes sobre cuánta libertad individual se está dispuesta a sacrificar por la seguridad. ¿Cuáles son los efectos del terrorismo en la sociedad? Más allá de las noticias y las respuestas del gobierno, es claro que el terrorismo toca las vidas de las personas directamente. Causa mucho miedo e inseguridad a la población. La gente puede empezar a sentirse más insegura en los lugares concurridos o al utilizar el transporte público. Lamentablemente, a veces el miedo lleva a la desconfianza hacia ciertas comunidades, específicamente las minorías étnicas o religiosas. Aunque la gran mayoría de estas personas no tengan nada que ver con el terrorismo, todo esto puede crear divisiones en la sociedad. Aunque también podemos ver otra cara. Ante la tragedia, muchas veces la gente se une y muestra solidaridad con las víctimas y reafirma los valores de convivencia y de respeto. Sin embargo, el desafío de mantener una sociedad unida y abierta frente a la amenaza constante del terrorismo es algo con lo que Europa sigue lidiando hasta hoy en día. Como las causas históricas podemos ver en los sentimientos nacionalistas extremos. Imaginemos que en una parte del país hay una región con su propia cultura e idioma, y una parte de la gente de ahí siente que debería ser un país aparte o tener mucho más poder para decidir sobre sí misma. Si sienten que el gobierno central no les escucha o los trata injustamente, algunos grupos pueden llegar a pensar que la única forma de conseguir lo que quieren es utilizando la violencia. Hemos visto esto en el pasado con grupos que luchaban por la independencia de regiones en España o el Reino Unido. Es como una pelea por el control de un territorio y la identidad de la gente que vive allí. Como otra causa histórica podemos ver reflejado las luchas por cambiar radicalmente el sistema. En otras épocas habían grupos que creían que todo el mundo y el sistema del gobierno, tanto económico como político, estaba mal, y que la única forma de mejorarlo era destruyéndolo por completo a través de la violencia. Estos grupos podrían ser de ideas de izquierda muy radical, que buscaban una sociedad sin clases ni una propiedad privada, o de derecha muy radical, que buscaban gobiernos autoritarios y a menudo odiaban a los extranjeros o minorías. Estos querían imponer por su fuerza y su forma de ver cómo debería ser la sociedad. Otra de las ramas muy importante tiene que ver con la sociedad y la situación de las personas. Sentirse fuera de lugar o la falta de integración puede generar que algunas personas, a menudo inmigrantes o hijos de migrantes, puedan sentirse como si no pertenecieran realmente a la sociedad donde viven. Quizás les cueste encontrar trabajo, sienten que los discriminan o que sus costumbres no son respetadas correctamente. Esta sensación de no tener un lugar o de ser rechazado puede hacer que muchas personas busquen respuestas a un sentido de pertenencia en grupos extremistas que les dice que la culpa es de otros o del sistema. Otra de las claras causas sociales pueden ser los problemas personales y la vulnerabilidad. Aunque claro está que no todo el mundo que tiene problemas se vuelve terrorista, muchas veces las personas con vidas complicadas, que han tenido problemas con la ley o que se sienten perdidas y sin esperanza, son mucho más vulnerables a ser reclutados por estos terroristas. Estos grupos les ofrecen una familia
y un propósito, aunque sea violento, y un enemigo claro a quien culpar de sus problemas. Es como si buscaran desesperadamente algo a lo que aferrarse. Ahora bien, cuando hablamos de causas ideológicas no podemos evitar hablar de ideologías extremas, ya sean religiosas o de otro tipo. Hoy en día, una causa muy visible es la interpretación violenta de la religión, como el yihadismo o ideologías de odio racial y nacionalista muy fuerte. Estos grupos predican que haya una lucha entre un nosotros y un ellos, y que es necesario utilizar la violencia para defender sus creencias o su grupo. No representan a la mayoría de las personas de esta religión o un grupo, pero sus ideales raciales pueden ser muy atractivas para quienes se sienten frustrados o en busca de una causa. Otra de las causas ideológicas podrían ser los conflictos lejanos que se vuelven cercanos. Lo que pasa en otros países, especialmente en zonas de guerra o mucha inestabilidad, donde hay grupos terroristas activos, pueden influir en Europa. Estos conflictos pueden servir de inspiración, de lugar de entrenamiento o de hacer que personas en Europa se sientan obligadas a luchar por lo que consideran sus causas de sus hermanos en otras tierras. Claramente no podía finalizar sin antes plantear como una de las causas ideológicas el Internet y las redes sociales. La tecnología ha sido una gran fuente para facilitar que las ideas de extrema se difundan rápidamente. Los grupos terroristas utilizan Internet para comunicarse entre ellos, para convencer así a gente nueva, debido a la erradicación online, y para plantear ataques sin necesidad de reunirse físicamente. Esta es una herramienta muy potente para expandir su mensaje de odio.